Bueno, buenas tardes. Aquí estoy en el aeropuerto de Bogotá viajando para Lima a una conferencia sobre el riesgo cardiovascular en Latinoamérica y quería hacer este video para hablar un poquito sobre las especialidades en medicina, específicamente de la nefrología y de la importancia de por qué el paciente con enfermedad renal debe ser visto por el nefrólogo. La nefrología, digamos que en general, es la especialidad de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades renales. En la medicina clínica, la nefrología se encarga del diagnóstico adecuado de la patología renal y de su manejo apropiado. Definitivamente, las enfermedades renales tienen un impacto en toda la economía de nuestro organismo y son enfermedades que tienen que ver con todo el funcionamiento de la economía de nuestro cuerpo, y por tanto el nefrólogo debe ser una persona que esté suficientemente preparada para manejar no solamente la patología renal, sino las enfermedades complejas y las comorbilidades que, si bien pueden producir la enfermedad renal, pueden también ser consecuencia de la enfermedad renal misma. Para ser nefrólogo en Colombia se necesita ser internista. A su vez, la medicina interna es la especialidad médica que se encarga del manejo, diagnóstico y tratamiento apropiado de las enfermedades complejas del adulto. Para usted ser internista debe tener un entrenamiento de mínimo 3 años, en donde usted pasa por todas las especialidades y subespecialidades de la medicina interna, como pueden ser la neumología, la cardiología, la neurología, la misma nefrología, dermatología orientada hacia la medicina interna, salud mental del adulto, endocrinología, etc. Para ser nefrólogo, después de ser internista, usted debe entrenarse en el área clínica durante 2 años más, dedicado única y exclusivamente al estudio de las enfermedades renales. Y no solamente al estudio de las enfermedades renales, sino a su tratamiento. Y esto incluye el tratamiento de las enfermedades renales clínicas, la prevención y desarrollo de la enfermedad renal crónica, que es un problema de salud pública bastante complejo y bastante grande, y a su vez el tratamiento de la enfermedad renal, que lleva hacia el final al conocimiento apropiado y adecuado de las terapias de reemplazo renal, la diálisis, tanto peritoneal como hemodiálisis, y el trasplante renal. El nefrólogo es importante en los ambientes ambulatorios para el manejo de estas patologías. A su vez, el nefrólogo tiene un rol muy importante en el manejo de los pacientes hospitalizados, tanto en las salas de hospitalización como en los servicios de urgencias, en donde llegan las patologías que pueden producir falla renal aguda o pueden producir síndromes glomerulares o nefritis intersticiales con componentes sistémicos, y obviamente en las unidades de cuidado intensivo. Por razones de básicamente ahorrar dinero en los sistemas de salud, el nefrólogo ha venido siendo desplazado muchas veces por otros especialistas que no tienen la misma formación en el manejo de la enfermedad renal, y esto constituye un peligro precisamente crítico para prevenir la aparición de enfermedad renal crónica. No hay un especialista más capacitado en el manejo de las enfermedades renales que el nefrólogo, y no se entiende cómo es posible que en hospitales donde se ofrecen servicios de tercero y cuarto nivel no haya nefrólogos para diagnosticar la enfermedad renal. Y lo mismo, cómo es posible que en nuestro país se ofrezcan programas de protección del riñón sin nefrólogos. Otros especialistas pueden tener un bagaje moderado o discreto sobre la patología renal, como pueden ser los médicos familiares, que son médicos especialistas en medicina familiar y son muy capacitados para el manejo de la atención primaria. En los países europeos y en los países de la Comunidad Europea y en los Estados Unidos, el médico familiar es un médico que se dedica a la especialidad de la medicina familiar con una formación propia para ello, y son básicamente médicos de atención primaria. Entonces sirven para ayudarnos a establecer el nexo con otras especialidades médicas y para ayudar en el contexto, digamos, del manejo global del paciente. Pero si los pacientes tienen patología renal,
deben ser vistos inicialmente por el internista, pero cuando la patología renal es establecida, indudablemente tienen que ser vistos por el nefrólogo. En Colombia, nosotros queremos recuperar el espacio del nefrólogo en todos los ambientes, particularmente en los ambientes que se relacionan con la atención tanto ambulatoria como en los servicios de urgencias, cuidado intensivo y la hospitalización. Diciendo esto, entonces, para finalizar, los nefrólogos nos encargamos de la patología renal de toda índole, como por ejemplo la enfermedades glomerulares, tanto los síndromes nefríticos como los síndromes nefróticos, como las patologías glomerulares, como aquellas patologías que pueden eventualmente ser indolentes, como la enfermedad de membranas delgadas, las nefritis intersticiales tanto crónicas o agudas, la nefropatía obstructiva. Apoyamos también a los urólogos en el manejo de las patologías urológicas, apoyamos a los cardiólogos en el manejo de la enfermedad cardiovascular y los síndromes cardiorrenales o renocardíacos, también como nosotros podemos llamarlo, cuando es la enfermedad renal la que produce daño sobre el corazón y no al revés. También hablamos y tenemos mucho que ver con los hepatólogos en los síndromes hepatorrenales, etc. Bueno, al final quiero, para terminar, decirles que si usted tiene una patología específica renal y está hospitalizado o fuera del ambiente hospitalario, usted definitivamente debe ser visto por un nefrólogo y debe exigir a su asegurador, a su sistema de salud o a quien le cubra su salud, que si tiene una patología renal, pues sea visto por el especialista competente. Les agradezco su colaboración escuchando este video, y si les gusta, pues compártanlo, porque queremos definitivamente, por lo menos yo, hacer conciencia de que la especialidad de la nefrología es muy importante para todas estas cosas. Un abrazo y que el Señor los bendiga. Nos veremos en una próxima entrega de estos videos.